Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda a su amigo y servidor Carlos Efrén, más conocido como Charlie. En este día viernes estoy muy contento y me siento bendecido de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. La palabra de Dios que es viva y eficaz, como nos dice en Hebreos 4:12. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que podamos entender, comprender y vivir y obedecer a la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, en este día viernes vamos a leer la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 59. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos y amados hermanos en Jesucristo, gracias por estar en este día viernes escuchando las enseñanzas de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, como dice en el Salmo 119, versículo 105. Esa palabra de Dios que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como dice en Hebreos 4:12. Vamos a meditar la palabra del Señor, vamos a profundizar la palabra del Señor, a recibir el mensaje de la palabra en este día. Jesús nos está hablando aquí acerca del pan vivo bajado del cielo, que Jesús nos viene a dar su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Al escuchar eso, los judíos discutían entre ellos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No creían, se negaban a creer, como muchos hermanitos y hermanitas de hoy en día no creen que Jesucristo está presente, vivo y glorioso en cuerpo, sangre y divinidad en la Santa Eucaristía. Esa es la misma actitud de que tomaban los judíos que no creían en Jesucristo, y ellos discutían entre ellos y decían: ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Aquí va la respuesta de Jesús para las hermanas y hermanos que no creen que Jesús está presente, vivo en la Santa Eucaristía. Jesús les dijo: en verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí Jesús está aclarando y no dice en verdad, o sea que no debe de haber nada de duda. Jesús nos dice: en verdad os digo,
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Para qué debemos de comer su carne y beber su sangre? Para tener vida en vosotros. Y nos dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Es la promesa que Jesús nos da a ustedes y a mí, mis queridos hermanos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Por ahí alguien puede decir: pero Jesús ahí está hablando es de la Biblia. Jesús está hablando ahí de la Biblia y dice que hay que leer la Biblia. Vamos a ver qué nos dice Jesús en el versículo 55. Y le va a tapar la boca a las personas que dicen que comer el cuerpo de Jesucristo y beber su sangre es leer la Biblia. Vamos a ver qué dice. En todo caso tiene que decir: porque mi carne es la Biblia y mi sangre es leer mi palabra. Vamos a ver qué dice. Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Otra vez. Porque mi sangre es verdadera comida, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Por tercera vez, para que no quede nada de duda en cuanto al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Jesús en San Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es la promesa del Señor para nosotros, para ustedes y yo, que comemos su carne y bebemos su sangre. Jesús va a permanecer en nosotros y nosotros en él. Entonces ahí podemos decir, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y no decirlo solo de palabra: oh, yo creo en Jesucristo, soy salvo, ya no soy yo quien vive, Cristo vive en mí. No, de nada sirve decir eso y no obedecer al Señor. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Dice Jesús: también el que me come vivirá por mí. Por tercera vez: también el que me come vivirá por mí. Es importante comer el cuerpo de Jesucristo y beber la sangre de Jesucristo, que se hace presente en la Santa Eucaristía, mis queridos hermanos. Y Jesús nos sigue insistiendo. Versículo 58, San Juan 6:58 nos dice: este es el pan bajado del cielo. Este es el pan bajado del cielo. Este es el pan bajado del cielo. No como el que comieron vuestros padres y murieron. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el pan que comieron cuando Jesús se refiere el que comieron vuestros padres y murieron? Vamos a ver en el versículo 49, San Juan 6:49, dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Entonces aquí Jesús se está refiriendo al maná en el desierto, cuando dice: yo soy el pan, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres. Ya vimos en el versículo 49 que está hablando del maná en el desierto, el que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Entonces aquí nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco puede contradecir la enseñanza de Jesucristo, que Jesús se refiere a su palabra cuando dice: el que me come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No se está refiriendo a la Biblia, se está refiriendo al pan vivo bajado del cielo, que hay que comérselo. El maná en el desierto no era algo espiritual, era algo material que había que comérselo, y Jesús hace esa comparación y dice: este es el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm.
Entonces, aquí podemos ver, mis queridos hermanos, donde Jesús nos invita a comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna. Y ese es el pacto de la nueva alianza, lo que Jesucristo hizo en San Lucas 22, 19. Vamos a ver, San Lucas 22, 19. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Jesús dijo: este es mi cuerpo real, es el cuerpo real, no es un símbolo, un mero símbolo, como dicen los hermanos protestantes. No, aquí no dice. San Lucas 22, 19. Tomó pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Hacer esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Aquí vemos que cuando Jesús instituyó la Santa Eucaristía, en San Lucas 22, 19, donde Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía. Cuando tomó el pan y dada la gracia, lo partió y se lo dio diciendo a sus discípulos. Se lo dio diciendo: tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Luego tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Hacedlo en memoria mía. Entonces ahí Jesús dio una orden a sus apóstoles: hacedlo. Lo mandó a hacer. Ahí donde Jesús, ahí es cuando Jesús establece la Santa Eucaristía, y también a los sacerdotes a manera de Melquisedec, porque en el Antiguo Testamento habían los sacerdotes a manera de Aarón y manera de Leví. Ellos ofrecían en sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo, ofrecían sangre de animales. Ahora en el Nuevo Testamento, para el nuevo pueblo de Dios, esos sacrificios ya quedan, ¿cómo se dice?, anulados. El uno y único sacrificio para el perdón de los pecados, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo lo hizo en la última cena y le dio la orden a sus apóstoles para que ellos lo hagan. Y vamos a ver en Primera de Corintios 10, 16. Tomemos en cuenta que Jesús no dijo: esto simboliza mi cuerpo. Dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En 1 Corintios 10, 16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? San Pablo nos está preguntando, a la vez nos está afirmando: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Jesucristo? Aquí en ningún lado dice no habla de símbolo, habla de real, el cuerpo real. Por eso dice: la copa de bendición que partimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y San Pablo también nos viene a decir en 1 Corintios 11, 23 lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Porque yo recibí del Señor. San Pablo no era uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo recibió del Señor lo que Él a la vez nos ha transmitido. Eso se llama tradición. Otra vez, volvemos y recalcamos en esta parte: la Iglesia Católica, la una y única iglesia que Jesucristo fundó, se basa en la Biblia y también en la tradición. Eso es muy importante, mis queridos hermanos. Entonces, aquí en San Lucas 22, 19, vemos cuando Jesús instituye la Santa Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre. Él
le dio esa orden a sus discípulos para que lo hagan. Y esos discípulos, a la vez a sus sucesores, que se llama sucesión apostólica, a través de la imposición de las manos. Entonces el ministro que hace la consagración, el sacerdote, él viene desde los apóstoles, tiene la sucesión apostólica. Ahora, también por ahí los sectarios, ellos hacen entre comillas la cena del Señor, celebran la cena del Señor. Pero mi pregunta, ¿cómo van a celebrar la cena del Señor si ellos no tienen la autoridad, no tienen la potestad y no tienen la sucesión apostólica que Jesucristo le dio la autoridad a sus apóstoles, y a la vez sus apóstoles le dieron esa autoridad a sus discípulos a través de la imposición de las manos? Podemos ver en 2 Timoteo 1:6, podemos ver en Hechos 13, 2 y 3, podemos ver en Hechos 6 del 5 al 6, donde se habla de la imposición de las manos, que donde podemos ver en Hechos 8, 18 en adelante, que ese poder se transmite a través de la imposición de las manos. Entonces, solo quien tenga la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos, solo ese ministro de Dios, que es el sacerdote, que son los obispos, que es el papa, los sucesores de los apóstoles, solamente ellos pueden hacer lo que se llama la transustanciación, que en el momento de la consagración se convierte la hostia en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí San Pablo nos viene a decir en 1 Corintios 11:23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. ¿Recuerdan? Lucas 22:19. Tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Otra vez, este es mi cuerpo. Por tercera vez, que no haya ni un miligramo de duda. Dice: este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Cuántas veces lo vivieres, hacedlo en recuerdo mío. Entonces, San Pablo también nos está diciendo que tenemos que hacer no solamente una vez. Cuántas veces lo hicieres es hacerlo muchas veces, hacerlo varias veces, no solamente una vez, un simple recuerdo, mero símbolo. No, en ningún momento nos dice aquí que es símbolo. Ya acabamos de ver en San Juan 6:54, también en el versículo 55, donde Jesús nos dice: simboliza mi carne, simboliza mi cuerpo. No, porque mi carne es verdadera comida. No dice mi carne simboliza comida. En ningún momento. Eso es mentira de Satanás. Jesús dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Y por eso San Pablo, volvemos aquí a donde estamos leyendo, 1 Corintios 11, vamos a leer ahora el versículo 26. 1 Corintios 11, 26. Dice San Pablo: cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Otra vez, cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tercera vez, analicémoslo por favor. Cada vez, o sea que hay que hacerlo siempre. Cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Recuerdan lo que dice en San Mateo 28:20? He aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí nos dice San Pablo: anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga.
No hasta que venga Petronilo o Pánfilo, funde una iglesia y diga que no, que eso es un mero símbolo, que eso no significa nada. Mentira de Satanás. Que el Espíritu Santo lo reprenda. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, esto: el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Jesucristo está presente en la hostia, en la Santa Eucaristía, solamente allí, porque el sacerdote es el ministro de Dios que tiene la sucesión apostólica. Los demás grupos separados o grupos proselitistas, ellos no lo tienen. Ellos son iglesias que fundaron hombres desde el año 1517 en adelante, ¿ok? Esta iglesia de Jesucristo viene desde el año 33, ya casi va por 2000 años. ¿Ok? Muy importante. También me gustaría que analicemos este siguiente versículo, el versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y nos da San Pablo una advertencia. Por lo tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Otra vez. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Entonces aquí, en 1 Corintios 11, del 27 al 29, San Pablo nos da una advertencia, que nosotros, y si no creemos que Jesucristo está realmente en la Santa Eucaristía, y aún así lo recibimos sin creerlo, dice San Pablo que somos reos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice también, examínese cada quien. Tenemos que examinar nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia está llena de pecados que violan los preceptos y mandamientos de Jesucristo, de nuestro Señor, tenemos primero que deshacernos de esa mugre, de esa lepra espiritual que es el pecado, a través del sacramento de la confesión. Por ahí en YouTube tengo un video donde hablamos de la confesión. Y si nosotros, sabiendo que debemos de confesarnos, sabiendo que cometemos pecado cada día, y 1 de Juan 1:8 dice que todos tenemos pecado, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y si nosotros, sabiendo que tenemos pecado, no nos vamos al sacerdote, al sacramento de la confesión, y comulgamos, estamos bebiendo nuestra propia condenación. Dice así, versículo 29, 1 Corintios 11, 29. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren, no pocos. Unos ya están muertos en la fe, ya no creen en nada. Están creyendo en otras cosas menos en Dios. Están creyendo en la tentación del diablo menos en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6, que Él es la luz del mundo, que Él es el buen pastor. Y hay mucha gente que ya han muerto porque ya no creen, se dejaron engañar, le tomaron el pelo. Les invito, mis queridos hermanos y hermanas, para que analicemos, para que reflexionemos, para que profundicemos en esta lectura del día de hoy, donde se habla del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo presente en la Santa Eucaristía, que lo puede hacer solamente los que tienen la sucesión apostólica, más nadie. Cuando otra persona que no tiene la sucesión apostólica lo hace, no pasa absolutamente nada. La hostia no se convierte en pan, en el cuerpo de Jesucristo, ni en la sangre de Jesucristo. Se queda como está. Cuando un ministro de Dios que viene, que tiene la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos, hace la consagración, ahí ese pedacito de pan se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros lo comamos, para que Jesucristo viva en nosotros y nosotros estar en comunión
con Jesucristo, en una unión común a través de su cuerpo y de su sangre, mis queridos hermanos y hermanas. Así que por favor, el Señor nos espera con un banquete en la Santa Eucaristía para nosotros. Por favor, primero examinarnos, confesarnos, quitarnos esa lepra espiritual a través del sacramento de la confesión, y luego aceptemos la invitación del Señor que nos está esperando para darnos ese banquete especial, ese banquete que es para tener vida eterna, ese banquete que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis queridos hermanos, por escuchar la palabra del Señor. Gracias por tener ahí sus Biblias, ustedes leyendo conmigo los capítulos y los versículos que les damos con mucha humildad, con mucho cariño y con mucho afán de fortalecer la fe de nuestros hermanos católicos, y también con el afán de mostrarles la verdad a nuestros hermanitos que se dejaron engañar por el enemigo y se separaron de la una y única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y que la Virgen Santísima interceda por cada uno de ustedes y de nosotros. Nos vemos muy pronto. Su amigo y servidor Carlos Efrén, también conocido como Charlie.